La ciudad de Culiacán, Sinaloa, vive una jornada que quedará marcada en su memoria colectiva. Una noche tan feroz que pareció sacudir cada rincón del municipio. Un episodio teñido de sangre y terror que puso en evidencia que el dominio de Iván estaba más frágil de lo que muchos creían. Un movimiento inesperado, incluso para los analistas más experimentados, dejó perplejos a todos. 12 individuos vinculados directamente a la célula más violenta del grupo de Iván, una facción temida dentro del cartel de Sinaloa, fueron detenidos tras una operación tan rápida como despiadada. No fue un simple arresto, fue una auténtica embestida táctica, llevada a cabo con una brutalidad que no dio espacio para el error ni para la compasión. Las avenidas de la ciudad se transformaron en zonas de combate, donde el eco de las balas se mezclaba con gritos de desesperación y estallidos ensordecedores. ¿Has vivido alguna vez un momento tan tenso que el corazón parece salirse del pecho? Pues eso mismo vivieron cientos de familias que se encerraron en sus hogares, rezando para que la violencia no tocara a su puerta. La lucha por el dominio no era solo entre pistoleros y cuerpos de seguridad, también había otra batalla, más silenciosa y peligrosa, la de los intereses cruzados entre figuras que ayer fueron enemigos y hoy se prestan la mano en la penumbra de la política y el crimen. Todo comenzó como una misión que parecía rutinaria. Sin embargo, al poco tiempo se tornó en un enfrentamiento mortal. Gracias a los labores de inteligencia, las autoridades federales ubicaron a los hombres más cercanos a Iván, escondidos en una zona periférica y aparentemente tranquila. Pero como suele pasar en estos casos, el sigilo no duró mucho. En cuestión de minutos, la información llegó a los oídos de los delincuentes y el caos se desató. Culiacán volvió a revivir escenas de horror que muchos pensaron que ya era cosa del pasado. Grupos armados comenzaron a desplegarse estratégicamente por distintos puntos. El sonido metálico de las ametralladoras rasgó la tranquilidad nocturna y en instantes la ciudad se convirtió en un laberinto de fuego cruzado. En medio de este infierno urbano, lo más perturbador no fue solo la brutalidad con la que actuaban los sicarios, sino lo que se iba descubriendo con cada paso de la operación, porque más allá del terror, se empezaba a revelar algo aún más tenebroso: la conexión de estos sujetos con círculos de poder. La aprehensión de estos dos elementos no solo dejó a Iván con un vacío en su red de mando, también permitió destapar una estructura mucho más compleja, tejida con hilos de corrupción que se extendían hacia las instituciones mismas. Durante meses, agentes de inteligencia habían estado vigilando muy de cerca los movimientos de estos hombres, penetrando sus redes más íntimas y estableciendo nexos claros entre ellos y figuras que operaban en las sombras del poder político. ¿Crees que todo esto sucede sin que alguien más lo sepa? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber hasta dónde crees que llega la corrupción. El Estado mexicano, cansado de mantener una guerra que parecía no tener fin, decidió lanzar un golpe quirúrgico. Pero lo más impactante estaba por venir. Porque no se trataba solo de una estructura criminal, sino de algo mucho más comprometedor. Y es que los nombres de los capturados no se quedaron en los archivos policiales, comenzaron a circular por todo el país como un fuego incontrolable. Las primeras filtraciones trajeron consigo información que estremeció a todo México. Las conexiones políticas comenzaron a salir a la luz, y no se trataba de meras conjeturas. Uno de los materiales más devastadores fue un video que circuló por redes, donde se observaba con total nitidez a varios alcaldes del PAN en una reunión con un alto mando del cartel. La grabación era clara, directa, sin margen para la duda. Aquello no era un simple rumor, era una evidencia tangible de una alianza macabra entre quienes deberían proteger a los ciudadanos y los líderes del crimen. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todos los partidos están involucrados o solo algunos? Participa en la encuesta que dejamos en la descripción. Esta revelación provocó un terremoto en el panorama político, porque durante años el Partido Acción Nacional había sido uno de los más duros críticos del crimen organizado, señalando a sus rivales de mantener pactos oscuros. Pero como dice el viejo refrán, el que mucho culpa, algo oculta. Y ahora la verdad se encontraba frente a los ojos de todos, respaldada por imágenes que no podían ser desmentidas. El gobierno federal, bajo la dirección de Omar García Harfuch, puso en marcha una serie de investigaciones que cambiaron el enfoque. Los reflectores ahora apuntaban a aquellos que hasta ayer se presentaban como paladines de la justicia. Políticos panistas que en repetidas ocasiones atacaron a la oposición, ahora eran ellos los que estaban bajo el escrutinio público.
Este escándalo se transformó en una bomba que amenazaba con explotar en cualquier momento, revelando más nombres, más pactos, más traiciones. Y eso era solo el comienzo, porque según fuentes cercanas a la investigación, lo revelado hasta ahora era apenas la superficie. Los interrogatorios prometían sacar a la luz vínculos aún más profundos, con ramificaciones nacionales e internacionales. Este no es un simple caso de narcotráfico, es un entramado de poder, ambición y traición, un juego de ajedrez donde los peones no son los únicos sacrificables. La pregunta que queda flotando en el aire es ¿cuántos más están involucrados y aún no han sido señalados? Comparte este video si crees que la verdad debe conocerse y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Iván caerá o logrará reorganizar su imperio? Las revelaciones no tardaron en estallar. ¿Cómo había logrado el entramado del cartel infiltrarse con tanta fuerza en las entrañas del aparato gubernamental? ¿Quiénes eran los simpatizantes dentro del PAN que había facilitado que la barbarie se desatara sin freno? La historia de la colusión entre crimen y política dejó de ser una simple anécdota de capos y sicarios para convertirse en una enredada y peligrosa madeja que tocaba incluso a aquellos que, en teoría, debían velar por la seguridad de los ciudadanos. La tensión aumentó cuando comenzaron a circular declaraciones comprometedoras de dirigentes panistas que buscan desviar la atención pública y esquivar las responsabilidades. En una conversación con Susana Oresti, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, intentó restarle importancia al escándalo, calificándolo de absurdo y sin pruebas sólidas. Pero su discurso evasivo no convenció a nadie. Su negativa a enfrentar los hechos y su intento por trasladar la culpa hacia otros solo reforzó la percepción de que había mucho más escondido detrás de esa fachada de incredulidad. El caso de Culiacán no solo marcó un nuevo capítulo en la batalla contra el crimen organizado, sino que también reveló una crisis institucional de grandes proporciones, capaz de poner en jaque la permanencia de figuras clave en la política nacional y la confianza en las estructuras democráticas. En esta lucha por el poder, la verdad volvió a ser la primera víctima. Sin embargo, las dudas seguían en el ambiente. ¿Hasta qué nivel se había infiltrado la corrupción? ¿Cuántos nombres más formarían parte de esta compleja telaraña de complicidades que unía servidores públicos y capos? ¿Y cuántos más podrían aguantar el país antes de que la verdad finalmente estallara en las calles? El rugido de las motocicletas recorriendo la ciudad se ha vuelto tan cotidiano como el chirrido de los frenos en los semáforos. La población se ha resignado al zumbido constante de la violencia que emana desde los callejones más oscuros. Pero esa noche, Culiacán se alistaba para experimentar algo fuera de lo común. Los agentes de inteligencia, siempre en la penumbra, ya se habían activado. Tenían claro de que algo se avecinaba. Sabían que los hombres de Iván, uno de los brazos más letales del cartel de Sinaloa, estaban por recibir un golpe sin precedentes. Desde las salas sombrías en la capital, donde las pantallas parpadean sin cesar con flujos interminables de datos, la inteligencia nacional comenzó a trazar su ofensiva. Esta vez no se trataba de un simple operativo, había un componente personal, una determinación que iba más allá de armas o cargamentos de droga. El cartel de Sinaloa, hasta ahora considerado impenetrable, empezaba a mostrar señales de debilidad. Y en esas grietas, los estrategas del Estado detectaron una oportunidad invaluable. Infiltrados en los círculos más cercanos a Iván comenzaron a proporcionar información crucial, hombres que conocían sus rutinas, sus escondites y hasta sus próximas movidas. El objetivo era preciso, propinarle un golpe que lo dejara gravemente debilitado. La táctica fue cuidadosamente trazada, combinando tecnología de vigilancia, interceptación de comunicaciones y seguimientos encubiertos para localizar a sus colaboradores más leales. A través de agentes secretos que lograron escalar dentro de las filas más bajas del cartel, se reconstruyó el esquema completo de su operación. No se trataba solo de arrestar a unos cuantos, sino de desmantelar la maquinaria criminal que desde las sombras había instaurado su dominio en Culiacán. Un engranaje alimentado por la codicia, la traición y el derramamiento de sangre. Lo que nadie anticipaba era que aquella noche terminaría dejando una cicatriz imborrable en la historia de la ciudad. Frente a una vivienda antigua, en los márgenes de una colonia apartada, el zumbido de un helicóptero cortó la quietud de la madrugada. Desde el cielo descendió una unidad élite del ejército mexicano, armados con fusiles Barrett calibre 50, preparados para neutralizar cualquier intento de resistencia. Su llegada no era casual, representaba un mensaje tajante. La impunidad no tendría cabida.
La casa, que a simple vista parece inofensiva, era en realidad el epicentro de la operación criminal, una verdadera base de mando donde se escondían varios de los hombres más cercanos a Iván. Los más cercanos a Iván no se encontraban solos. En cuanto las fuerzas federales comenzaron a cerrar el perímetro, la reacción fue instantánea. Desde las penumbras emergieron los hombres de confianza del líder criminal, fuertemente armados con pistolas Glock 19 de 9 milímetros, fusiles automáticos AK-47 y rifles AR-15, desatando una feroz ráfaga de proyectiles contra los agentes, quienes respondieron con igual ferocidad. Lo que segundos antes eran calles en calma, se transformaron en un escenario de guerra total. Las balas cortaban el aire cuando cuchillas invisibles, mientras los sicarios, expertos en enfrentamientos directos, se empeñaban en frenar el avance federal. El estruendo de las armas largas se fusionaba con el retumbar de las granadas de fragmentación, componiendo una melodía infernal que estremeció cada rincón de Culiacán. Pero más allá del caos inmediato, lo que estaba en juego no eran solo las vidas de quienes participaban en la refriega. Todo un país observaba con atención. El operativo no solo debía triunfar en términos tácticos, sino también enviar un mensaje inquebrantable. El crimen organizado no contaría más con refugios seguros. Los integrantes del cartel, sintiéndose atrapados, intentaron escapar por túneles subterráneos que comunicaban varias viviendas en los alrededores. No obstante, los servicios de inteligencia ya habían previsto esta maniobra. Cámaras ocultas en puntos neurálgicos y colaboradores dentro del entorno urbano comenzaron a suministrar datos clave. Los federales estrecharon el cerco, impidiendo cualquier posibilidad de fuga. La aprehensión de 2 integrantes del círculo de Iván no solo representó una derrota contundente para la organización, sino que marcó el comienzo de una cadena de revelaciones capaces de sacudir los pilares del poder local. Mientras los arrestados eran trasladados bajo fuerte resguardo, las autoridades comenzaron a examinar los objetos incautados en la propiedad. El arsenal de decomisado era colosal. Rifles de francotirador, armas de gran calibre y municiones suficientes para resistir meses de combate, todo perfectamente clasificado, como si se tratara de componentes de una maquinaria letal que operaba con escalofriante exactitud. Sin embargo, lo verdaderamente impactante no fue la magnitud del armamento ni las cicatrices de violencia esparcidas por el lugar, sino los documentos encontrados entre los restos del enfrentamiento. En medio de los papeles emergió una lista de nombres que, hasta ese momento, habían permanecido ocultos en los pliegues del poder. Eran altos mandos, empresarios influyentes e incluso figuras relevantes de la política regional que, con su silencio y encubrimiento, habían facilitado la operación impune del cartel. Este hallazgo no solo desmoronó la imagen de Iván y su círculo cercano, sino que colocó a los servicios de inteligencia mexicanos frente a un dilema inquietante. ¿Quiénes eran los verdaderos titiriteros detrás de esta estructura? Conforme avanzaban las pesquisas, los investigadores fueron descubriendo nexos más hondos, más entrelazados. Las evidencias surgían una tras otra y la interrogante se repetía con más fuerza. ¿Cómo era posible que, tras décadas de combate contra el narcotráfico, los vínculos de corrupción se infiltraran con tal profundidad en los engranajes del poder institucional? La respuesta, aunque confusa y plagada de zonas grises, parecía acercarse. Las horas posteriores a las detenciones fueron determinantes. Durante los primeros interrogatorios, varios capturados comenzaron a revelar detalles sobre el funcionamiento interno del cartel, los métodos que utilizaban y los contactos estratégicos con los que contaban, tanto dentro como fuera de Sinaloa. Las confesiones salían como un torrente de verdaderas incómodas que no podían ser ignoradas. Y lo más inquietante, algunas voces anónimas, como sombras que se deslizaban en los márgenes del poder, advertían que esto apenas era el comienzo, que el enfrentamiento contra los hombres de Iván no era solo un caso aislado, sino solo la superficie de un iceberg cuya verdadera dimensión aún no salía a la luz. Los tiroteos, los choques armados, las detenciones y los documentos revelados apuntaban a que una tormenta de mayores proporciones estaba por desatarse. Mientras Culiacán se sumía nuevamente en la penumbra de la madrugada, la calma aparentemente escondía un nuevo orden que comenzaba a surgir. Las piezas del rompecabezas seguían colocándose una tras otra, armando una imagen mucho más extensa y alarmante de lo que cualquier analista hubiese imaginado. Y la gran pregunta persistía: ¿quién se encontraba verdaderamente detrás del poder que sostenía a estos criminales?
quienes serían los siguientes en caer ahora que las sombras empezaban a disiparse. ¿Quién se ocultaba realmente tras todo esto? ¿Qué otros secretos yacían en la penumbra? México seguía cuestionándose sin descanso, mientras el crimen, como siempre, aguardaba con frialdad desde las sombras. A cada instante, nuevas piezas del complejo rompecabezas comenzaban a unirse. Números bancarios, nombres de servidores públicos y empresarios conectados al crimen se acumulaban más allá de la capacidad de los analistas. Nadie sospechaba que el cartel se hallara tan profundamente infiltrado en cada esfera de poder, desde las comandancias municipales hasta los despachos más resguardados del gobierno. Las pruebas obtenidas no solo comprometían a los grupos criminales, sino que también evidenciaban la existencia de un entramado mucho más amplio y sofisticado de lo que cualquiera podría haber concebido. Reportes confidenciales comenzaron a circular entre distintas agencias de inteligencia y lo que parecía una operación local en Sinaloa mutó rápidamente en un conflicto de alcance nacional. Cada declaración emitida por los capturados era examinada con extremo detalle. Las redes de comunicación entre los narcos y los funcionarios, las rutas del narcotráfico y las empresas aparentemente legales utilizadas para blanquear capitales emergían con una velocidad abrumadora. La labor de los analistas no se limitaba ya a desarticular células delictivas. Su objetivo era encontrar los puntos vulnerables en aquellos servidores públicos involucrados. Cada llamada interceptada, cada movimiento bancario en instituciones extranjeras, cada encuentro en parajes recónditos de la ciudad se convertía en un indicio más que los especialistas seguían sin tregua. Pero lo más inquietante era que los datos recabados no solo comprometían al cartel de Sinaloa. Detrás de todo se descubría una red de encubrimientos que involucraba a personalidades de alta relevancia, figuras públicas con imagen intachable que tras bambalinas se beneficiaban del negocio ilícito. Las juntas entre políticos de diferentes regiones del país, lejos de ser reuniones protocolarias sobre seguridad, comenzaron a verse como transacciones clandestinas donde los límites entre la ley y el crimen eran peligrosamente difusos. La gran incógnita era aterradora. ¿Hasta qué punto se extendían las garras del poder corrompido? ¿Cuántos más participaban, ya fuera por codicia o por temor? Las conversaciones entre líderes políticos, los movimientos de dinero entre firmas ficticias y los vínculos internacionales que cruzaban continentes empezaron a revelar una trama que ni los más veteranos elementos de inteligencia habrían podido prever. La misión ya no podía centrarse únicamente en detener a los mandos visibles. Sin previo aviso, la guerra había entrado en una nueva etapa. Algunos personajes que públicamente eran adversarios declarados del gobierno empezaban a temer por su integridad. La posibilidad de que sus lazos con el narco saliera a la luz se volvía cada vez más real. Las puertas se cerraban con cautela y los ojos se llenaban de desconfianza entre aquellos que hasta hace poco creían tener sus espaldas cubiertas. Las declaraciones de los detenidos comenzaron a encadenarse y lo que parecía un simple operativo se transformó en una ola de revelaciones que estremeció incluso a quienes estaban fuera de Sinaloa. Y aunque los 12 integrantes del grupo de Iván ya se encontraban bajo arresto, la contienda no había concluido. Al contrario, el verdadero reto apenas daba inicio. Dentro del cartel, los liderazgos comenzaban a resquebrajarse. La eventual detención de Iván podría desatar una guerra interna por el poder, generando un más derramamiento de sangre. No obstante, más allá del conflicto armado, lo que verdaderamente angustiaba a las autoridades era lo que permanecía oculto. La telaraña de corrupción al que alcanzaba cada rincón del país seguía firme, y los cuerpos de inteligencia eran conscientes de que lo más crudo aún estaba por desencadenarse. La lucha contra los carteles era apenas un episodio dentro de una historia mucho más extensa. El gobierno mexicano, con sus instituciones bajo presión y sus mandos divididos entre la acción y la contención, comenzaba a vislumbrar que esta guerra no solo se libraría en las calles, sino también en los despachos, las salas de juntas y las urnas. Porque en esta nueva etapa, el enemigo no solo portaba armas, también vestía traje y corbata. Comenzaron a implementarse acciones dentro de los pasillos del poder, entre susurros y encuentros confidenciales donde se debatía cómo afrontar las consecuencias políticas de lo que estaba ocurriendo. Las declaraciones se multiplicaban vertiginosamente, pero en el trasfondo de cada intervención persistía una convicción compartida.
había algo mucho más profundo en juego. El cartel de Sinaloa no solo estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes, sino que estaba incrustado en una estructura de influencia, dominio y manipulación que se extendía desde las oficinas gubernamentales hasta los entornos más sombríos de la economía nacional. La confrontación contra el narcotráfico no era más que una ilusión. Si no se acataban los cimientos del problema, nada cambiaría realmente. El punto crítico llegó cuando, en una entrevista filtrada, uno de los aprehendidos confesó que el cartel no solo tenía operaciones en México, sino que sus tentáculos alcanzaban países tan distantes como Colombia e incluso algunas zonas de Europa. La red de lavado de activos en torno al cartel de Sinaloa era descomunal, resguardada por servidores públicos de diferentes sectores, quienes facilitaban el flujo de millones de dólares sin que se levantaran alertas. Para muchos, este hallazgo confirmaba lo que por años había circulado como rumor. Los carteles no solamente controlaban la droga, también poseían poder sobre las instituciones. Las calles de Culiacán, escenario del enfrentamiento más crudo, lucían desiertas, pero en lo profundo de la ciudad la batalla seguía latiendo, mientras los agentes de inteligencia proseguían con el desmantelamiento de la red que orbitaba alrededor de Iván. La verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo comenzaba a revelarse. Los vínculos con la política, las alianzas corruptas y los secretos enterrados durante años salían a la superficie. El cartel de Sinaloa no solo era un grupo criminal más temido del país, sino que contaba con una red de contactos que alcanzaba límites insospechados. El desenlace, aunque aún lejano, tenía un mensaje claro. Lo que en un principio parecía una simple operación de captura se había transformado en una confrontación por el poder en todas sus dimensiones. La estructura de Iván no era únicamente un grupo delictivo, era una criatura de múltiples cabezas, y su caída significaba enfrentar un conflicto de proporciones mucho mayores. En su afán por erradicar los carteles, el gobierno mexicano había detonado una chispa que amenazaba con convertirse en algo más peligroso que una disputa por el control del narcotráfico. La contienda por la autoridad, la legalidad y la transparencia comenzaba a delinearse, y nadie era capaz de prever hacia dónde los conduciría. A medida que las investigaciones avanzaban, los medios de comunicación no cesaban en su presión, demandando explicaciones sobre la magnitud de la red de corrupción que los capturados habían comenzado a exponer. Sin embargo, las respuestas oficiales no eran tan contundentes como se esperaba. Los corredores oscuros del poder se llenaban de incertidumbre y susurros inquietantes. Altos funcionarios mencionados en las primeras declaraciones de los detenidos empezaron a ser convocados para comparecer. Los rostros de estos hombres, algunos habituales en los medios, comenzaron a reflejar señales evidentes de tensión. Pero lo más inesperado estaba por revelarse en las semanas venideras. La información extraída de los celulares decomisados, las computadoras y los archivos hallados en las guaridas de los implicados superaba cualquier expectativa. Las conexiones entre el crimen organizado y figuras estratégicas del gobierno no solo eran antiguas, sino tan profundas que muchos comenzaron a cuestionar si el sistema judicial mexicano, al igual que el resto de sus instituciones, no había sido en algún momento estructurado para facilitar esta red de complicidad. Frente a esta guerra contra el narcotráfico, los cuerpos de inteligencia comenzaron a detectar que varios de los nombres más influyentes del país estaban involucrados en el mismo engranaje que alimentaba la violencia y el descontrol en las calles de Culiacán. La Policía Federal y la inteligencia militar, hasta entonces sin plena conciencia de la magnitud del problema, ahora enfrentaban una realidad más cruda y compleja de lo que jamás imaginaron. Inmersos en una red de encubrimientos, se vieron envueltos en un laberinto de colaboraciones ilícitas. La magnitud de la corrupción había alcanzado cotas inimaginables. Cada supervisor público arrestado o citado para comparecer ante las autoridades parecía arrastrar consigo un pasado más turbio que el anterior. Algunos confesaron sin tapujos haber recibido sobornos, mientras que otros, más precavidos, negaban toda conexión pese a que las pruebas lo señalaban sin margen de error. Los estruendos de los disparos aún resonaban en la atmósfera y la sangre derramada no solo manchó las avenidas de Culiacán, sino que dejó una huella indeleble sobre todo el entramado político. Con cada nuevo arresto, las piezas del rompecabezas comenzaban a ensamblarse, pero lo que más alarmaba a los investigadores no era tanto la cantidad de implicados, sino la forma en que la organización criminal había operado con total libertad. Amparada por los más altos estamentos
amparada por los más altos estamentos del poder. Se hallaron evidencias de pactos, pagos y hasta encuentros privados entre líderes del narcotráfico y figuras destacadas de la política y el empresariado nacional. Los archivos incautados revelaron transferencias millonarias entre los carteles y compañías de renombre en el país. Lo que en principio parecía un complot local resultó ser una trama transnacional que entrelazaba el comercio de estupefacientes con el lavado de activos, el financiamiento electoral y el control de mercados ilegales. Lo más perturbador de los documentos era que las rutas de distribución superaban las fronteras mexicanas, alcanzando territorio europeo, asiático y africano. Un engranaje logístico sumamente elaborado, disfrazado de empresas formales de transporte y paquetería, distribuye la mercancía por todo el planeta. Los carteles ya no eran simples traficantes, se habían convertido en empresarios de una industria global multimillonaria. Pero como suele pasar en estos casos, el sigilo no duró mucho. En cuestión de minutos, la información llegó a los oídos de los delincuentes y el caos se desató. Culiacán volvió a revivir escenas de horror que muchos pensaron que ya era cosa del pasado. Grupos armados comenzaron a desplegarse estratégicamente por distintos puntos. El sonido metálico de las ametralladoras rasgó la tranquilidad nocturna y en instantes la ciudad se convirtió en un laberinto de fuego cruzado. En medio de este infierno urbano, lo más perturbador no fue solo la brutalidad con la que actuaban los sicarios, sino lo que se iba descubriendo con cada paso de la operación. Porque más allá del terror, se empezaba a revelar algo aún más tenebroso: la conexión de estos sujetos con círculos de poder. La aprehensión de estos dos elementos no solo dejó a Iván con un vacío en su red de mando, también permitió destapar una estructura mucho más compleja, tejida con hilos de corrupción que se extendían hacia las instituciones mismas. Durante meses, agentes de inteligencia habían estado vigilando muy de cerca los movimientos de estos hombres, penetrando sus redes más íntimas y estableciendo nexos claros entre ellos y figuras que operaban en las sombras del poder político. ¿Crees que todo esto sucede sin que alguien más lo sepa? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber hasta dónde crees que llega la corrupción. El Estado mexicano, cansado de mantener una guerra que parecía no tener fin, decidió lanzar un golpe quirúrgico. Pero lo más impactante estaba por venir. Porque no se trataba solo de una estructura criminal, sino de algo mucho más comprometedor. Y es que los nombres de los capturados no se quedaron en los archivos policiales, comenzaron a circular por todo el país como un fuego incontrolable. Las primeras filtraciones trajeron consigo información que estremeció a todo México. Las conexiones políticas comenzaron a salir a la luz, y no se trataba de meras conjeturas. Uno de los materiales más devastadores fue un video que circuló por redes, donde se observaba con total nitidez a varios alcaldes del PAN en una reunión con un alto mando del cartel. La grabación era clara, directa, sin margen para la duda. Aquello no era un simple rumor, era una evidencia tangible de una alianza macabra entre quienes deberían proteger a los ciudadanos y los líderes del crimen. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todos los partidos están involucrados o solo algunos? Participa en la encuesta que dejamos en la descripción. Esta revelación provocó un terremoto en el panorama político, porque durante años el Partido Acción Nacional había sido uno de los más duros críticos del crimen organizado, señalando a sus rivales de mantener pactos oscuros. Pero como dice el viejo refrán, el que mucho culpa, algo oculta. Y ahora la verdad se encontraba frente a los ojos de todos, respaldada por imágenes que no podían ser desmentidas. El gobierno federal, bajo la dirección de Omar García Harfuch, puso en marcha una serie de investigaciones que cambiaron el enfoque. Los reflectores ahora apuntaban a aquellos que hasta ayer se presentaban como paladines de la justicia. Políticos panistas que en repetidas ocasiones atacaron a la oposición, ahora eran ellos los que estaban bajo el escrutinio público. Este escándalo se transformó en una bomba que amenazaba con explotar en cualquier momento, revelando más nombres, más pactos, más traiciones. Y eso era solo el comienzo, porque según fuentes cercanas a la investigación, lo revelado hasta ahora era apenas la superficie. Los interrogatorios prometían sacar a la luz vínculos aún más profundos, con ramificaciones nacionales e internacionales. Este no es un simple caso de narcotráfico, es un entramado de poder, ambición y traición, un juego de
ajedrez donde los peones no son los únicos sacrificables. La pregunta que queda flotando en el aire es ¿cuántos más están involucrados y aún no han sido señalados? Comparte este video si crees que la verdad debe conocerse y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Iván caerá o logrará reorganizar su imperio? Las revelaciones no tardaron en estallar. ¿Cómo había logrado el entramado del cartel infiltrarse con tanta fuerza en las entrañas del aparato gubernamental? ¿Quiénes eran los simpatizantes dentro del PAN que había facilitado que la barbarie se desatara sin freno? La historia de la colusión entre crimen y política dejó de ser una simple anécdota de capos y sicarios para convertirse en una enredada y peligrosa madeja que tocaba incluso a aquellos que, en teoría, debían velar por la seguridad de los ciudadanos. La tensión aumentó cuando comenzaron a circular declaraciones comprometedoras de dirigentes panistas que buscan desviar la atención pública y esquivar las responsabilidades. En una conversación con Susana Oresti, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, intentó restarle importancia al escándalo, calificándolo de absurdo y sin pruebas sólidas. Pero su discurso evasivo no convenció a nadie. Su negativa a enfrentar los hechos y su intento por trasladar la culpa hacia otros solo reforzó la percepción de que había mucho más escondido detrás de esa fachada de incredulidad.